Hay guerras que definen naciones, guerras que transforman continentes, guerras que se estudian en los libros de historia. Pero existe una guerra más antigua que todas ellas. Una guerra que ocurrió antes de que existieran las naciones, antes de que los continentes tuvieran nombres, antes incluso de que la humanidad diera sus primeros pasos sobre la tierra. Una guerra entre padres e hijos, entre el viejo orden y el nuevo, entre quienes devoraban el futuro y quienes estaban dispuestos a liberarlo. Esta es la historia de los titanes y los dioses olímpicos. Esta es la historia de la titanomaquia. Quizás te preguntes por qué debería importarte una historia tan antigua, un mito que los griegos contaban hace más de 3000 años. Pero piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has sentido que luchas contra fuerzas más grandes que tú? ¿Cuántas veces has tenido que liberarte de las sombras de quienes vinieron antes, de expectativas heredadas, de miedos que no elegiste? Los titanes representan todo aquello que nos devora: el tiempo, el miedo, el poder que no quiere ceder. Y Zeus, ese bebé escondido en una cueva de Creta, representa la posibilidad de rebelarse, de forjar tu propio destino contra toda probabilidad. Pero antes de sumergirnos en esta historia, te invito a hacer algo muy simple. Si este tipo de contenido te interesa, si quieres seguir explorando los misterios del pasado conmigo, considera suscribirte al canal y dejar un comentario con tu dios o titán favorito. Me encantaría saber cuál de estos seres antiguos resuena más contigo. Ahora, prepárate para un viaje. Vamos a retroceder no cientos, ni miles, sino incontables eones, hasta un momento antes del primer momento. ¿Qué había antes de que existiera el mundo? ¿De dónde surgieron los primeros seres? ¿Y por qué un padre devoraría a sus propios hijos? Cierra los ojos por un instante. Cuando los abras, ya no estarás aquí. Estarás flotando en la nada primordial, en el vientre del caos, a punto de presenciar el nacimiento del cosmos mismo. Imagina, si puedes, un instante antes del primer instante. No hay luz, no hay oscuridad, no hay arriba ni abajo. Solo existe el caos, una palabra que los griegos no entendían como desorden, sino como un abismo infinito, un bostezo cósmico donde flotaba la potencialidad de todas las cosas. Y entonces, sin previo aviso, sin un dios que lo ordenara, algo comenzó a separarse de la nada. Gea emergió, la tierra misma, no como un planeta girando en el vacío, sino como el primer suelo donde alguien, algún día, podría poner los pies. Sobre ella, extendiéndose como un manto de estrellas aún no encendidas, surgió Urano, el cielo estrellado. Y en ese abrazo primordial entre la tierra y el cielo, en esa primera unión del cosmos, comenzaron a gestarse los seres más antiguos y terribles que el universo jamás conocería: los titanes. El poeta Hesíodo, escribiendo alrededor del año 700 antes de nuestra era en su obra Teogonía, nos dejó el relato más antiguo y completo de este nacimiento cósmico. Según él, del caos no solo surgió Gea, sino también Eros, el amor primordial que impulsa a todas las cosas a unirse, y Tártaro, el abismo más profundo que serviría como prisión para los seres más terribles. Pero es Gea, la tierra de amplios pechos, como la llamaban los antiguos, quien ocupa el centro de esta cosmogonía. Ella es el fundamento sobre el que todo lo demás se construirá. Urano no nació de otro ser, sino que surgió de la propia Gea, como si la tierra hubiera necesitado un techo para cubrirse. Los griegos imaginaban a Urano no como un espacio vacío lleno de estrellas, sino como una cúpula sólida de bronce tachonada de puntos luminosos, tan cerca de la tierra que podía tocarla cada noche cuando descendía a yacer junto a su madre y esposa. Esta unión incesante entre cielo y tierra produjo hijos que no eran como nosotros los imaginamos. No tenían proporciones humanas ni limitaciones mortales. Eran fuerzas cósmicas encarnadas, principios del universo que habían adoptado forma. Si pudieras ver un mapa del universo griego, notarías algo fascinante.
No era una esfera flotando en el vacío, sino una serie de capas concéntricas. En el centro estaba la Tierra, plana o ligeramente convexa según diferentes tradiciones. Debajo de ella se extendía el Tártaro, tan profundo que Hesíodo calculaba que un yunque de bronce caería durante 9 días y 9 noches antes de tocar su fondo. Arriba estaba Urano, el cielo de bronce, y alrededor de todo fluía Océano, el río circular que marcaba los límites del mundo conocido. Todo este cosmos surgió del caos original, pero fueron Gea y Urano quienes lo poblaron con los primeros seres conscientes. Hay algo profundamente perturbador en esta primera generación divina. A diferencia de los dioses olímpicos que vendrían después, con sus palacios y sus intrigas casi humanas, estos seres primordiales son abstractos, casi incomprensibles. Gea no es una diosa de la tierra. Ella es la tierra. Urano no gobierna el cielo. Él es el cielo. Cuando caminamos sobre el suelo, pisamos el cuerpo de una deidad. Cuando miramos las estrellas, contemplamos el rostro de otra. Los griegos vivían en un mundo donde lo divino no estaba separado de lo material, donde cada montaña, cada río, cada viento tenía una presencia viva y consciente. Y de esta unión entre tierra y cielo, de este abrazo eterno que se repetía cada noche cuando las estrellas bajaban a tocar el horizonte, nacieron los primeros hijos del cosmos. Pero no todos serían tratados con el mismo amor. Algunos serían príncipes del universo, otros serían monstruos encadenados en la oscuridad, y en esa diferencia de trato se sembraría la semilla de la primera rebelión. Lo que resulta particularmente interesante es que los griegos no imaginaban el comienzo del universo como un acto de voluntad divina, como ocurre en otras tradiciones. Nadie decidió crear el cosmos. Simplemente ocurrió como una semilla que germina o un huevo que eclosiona. Esta visión casi orgánica del origen del mundo nos dice mucho sobre cómo los antiguos entendían la naturaleza, no como algo fabricado, sino como algo nacido. Hay nombres que resuenan a través de los milenios como truenos distantes. Océano, el río que circundaba el mundo entero. Hiperión, padre del sol. Cronos, el más joven y el más astuto. Rea, madre de dioses. Temis, la balanza de la justicia cósmica. Mnemósine, la memoria misma hecha carne. 12 hermanos nacidos de la tierra y el cielo, 12 fuerzas primordiales que no eran simplemente dioses, sino las leyes fundamentales del universo tomando forma. Pero junto a ellos, en las mismas entrañas de Gea, nacieron otros seres, los cíclopes de un solo ojo, forjadores de tormentas, y los hecatónquiros, gigantes de 100 brazos y 50 cabezas, cuya sola presencia hacía temblar las montañas. Y Urano el padre miró a estos hijos monstruosos con horror y cometió el primer crimen del universo. Los 12 titanes formaban 6 parejas de hermanos y hermanas que, siguiendo la costumbre de los dioses primordiales, se unirían entre sí para producir nuevas generaciones divinas. Océano y Tetis gobernaban las aguas del mundo. Él era el río que rodeaba toda la tierra. Ella la madre de todos los ríos y fuentes. De su unión nacerían 3000 hijos, los ríos del mundo, y 3000 hijas, las oceánides, ninfas de las aguas. Hiperión y Tea representaban la luz celestial. Él era el titán del sol naciente. Ella la visión y el brillo. Sus hijos serían Helios, el sol que cada día cruzaba el cielo en su carro. Selene, la luna plateada. Y Eos, la aurora de dedos rosados que anunciaba cada amanecer. Ceo y Febe encarnaban la inteligencia y la profecía. Febe, la brillante, daría su nombre y sus poderes al oráculo de Delfos antes de que Apolo lo reclamara como suyo. Crío, el menos conocido de los titanes varones, se unió a Euribia, hija del mar, y de ellos nacerían Astreo, padre de los vientos, y Palas, cuyos hijos serían la victoria, el poder y la fuerza. Jápeto, cuyo nombre algunos lingüistas conectan con el Jafet bíblico, engendraría 4 hijos cruciales para la mitología posterior. Atlas, el portador de los cielos,
Menecio, destruido por el rayo de Zeus, Prometeo, el benefactor de la humanidad, y Epimeteo, el torpe esposo de Pandora. Pero son Cronos y Rea quienes ocuparán el centro de nuestra historia. Cronos, el más joven de los 12, era también el más audaz. Su nombre, que los griegos posteriores confundirían con Cronos, el tiempo, sugiere una conexión etimológica que los estudiosos aún debaten. Algunos lo relacionan con una raíz que significa cortar, apropiada para quien cercenaría a su padre. Rea, cuyo nombre podría significar fluir o facilidad, sería la madre de los dioses olímpicos, la que se atrevería a engañar a su esposo devorador para salvar a su último hijo. Los números importan en la mitología griega. 12 titanes, como 12 serían los dioses olímpicos que los reemplazarían. 3 cíclopes, 3 hecatonquiros. Las tríadas y los dodenarios estructuran el cosmos griego como si los propios dioses fueran matemáticos. Hesíodo nos da los nombres de los 3 cíclopes: Brontes, Estéropes y Arges, que significan trueno, relámpago y resplandor. Los 3 hecatónquiros se llamaban Coto, Briareo y Giges. Estos 6 seres, 3 con un solo ojo y 3 con 100 brazos, serían fundamentales en la guerra que vendría, pero primero sufrirían un destino que nadie merecía. Lo que distingue a los titanes de los monstruos no es su apariencia, sino su lugar en el cosmos. Los titanes eran hermosos según los estándares divinos, poderosos pero no grotescos. Los cíclopes y hecatónquiros, en cambio, representaban el caos que aún no había sido domado. Las fuerzas brutas de la naturaleza que inspiraban terror incluso en los inmortales. Urano, mirando a estos hijos monstruosos, sintió algo que ningún dios debería sentir hacia su propia descendencia: miedo. Y del miedo nació la crueldad. Si visitaras hoy el Museo Británico, podrías contemplar fragmentos del friso del Partenón donde los dioses combaten a los gigantes, primos de los titanes. Pero para encontrar representaciones de los titanes mismos hay que buscar en lugares más recónditos. En vasijas áticas del siglo VI, en relieves de templos menores, en monedas de ciudades que los adoraban como dioses locales. Cronos, con su hoz, aparece en algunas representaciones del zodíaco romano, confundido ya con el Saturno latino. La memoria de los titanes pervive pero fragmentada, como las ruinas de un templo que alguna vez fue magnífico. ¿Qué hace un padre cuando teme a sus propios hijos? Urano encontró una respuesta que definiría el destino del universo. Tomó a los cíclopes y a los hecatónquiros, los arrastró hacia las profundidades más oscuras de Gea y los encerró en el Tártaro, un abismo tan profundo que un ayunque de bronce tardaría 9 días y 9 noches en caer desde su entrada hasta su fondo. Gea sintió el peso de sus hijos encadenados en su vientre como un dolor que nunca cesaba. Y mientras Urano continuaba visitándola cada noche, cubriéndola con su manto estrellado, la Tierra Madre comenzó a urdir una venganza que cambiaría para siempre el orden del cosmos. Porque hay heridas que ni siquiera una diosa primordial puede perdonar. El Tártaro de la mitología griega no era simplemente el inframundo. Mientras el Hades que gobernaría el tercer hijo de Cronos era un reino de sombras donde los muertos continuaban una existencia pálida, el Tártaro era algo completamente diferente. Una prisión cósmica ubicada tan por debajo del Hades como la tierra lo estaba del cielo. Hesíodo lo describe con precisión matemática. Si dejaras caer un yunque desde la tierra, caería 9 días antes de llegar al Hades. Desde el Hades hasta el Tártaro, otros 9 días de caída. Este abismo estaba rodeado por un muro de bronce, y sobre él se extendía una triple capa de noche. Aquí es donde Urano arrojó a sus hijos más temibles. La descripción física de los hecatónquiros desafía la imaginación. 50 cabezas brotando de hombros masivos, 100 brazos extendiéndose en todas direcciones. No eran simplemente grandes, eran incomprensibles, como si la naturaleza hubiera experimentado con formas que nunca deberían existir.
Los cíclopes, con su único ojo en mitad de la frente, parecían casi normales en comparación. Pero lo que verdaderamente distinguía a estos seres era su poder. Cada uno de ellos representaba fuerzas naturales que los propios dioses apenas podían controlar. El trueno, el rayo, el terremoto, la tormenta. Urano actuó por miedo, pero también por vanidad. El cielo estrellado se consideraba perfecto, inmutable, ordenado. Los cíclopes y hecatónquiros representaban el caos, lo impredecible, lo que no podía ser contenido en las categorías elegantes del cosmos. Al encerrarlos, Urano no solo se protegía a sí mismo, intentaba borrar una parte de la creación que le parecía defectuosa. Este impulso de negar lo monstruoso, de esconderlo en lugar de aceptarlo, sería una constante en la mitología griega. Los monstruos siempre regresan. Gea, mientras tanto, sufría doblemente. Como la tierra misma sentía el peso de sus hijos encadenados en su vientre más profundo. Como madre experimentaba un dolor que ningún bálsamo podía aliviar. Los mitos griegos están llenos de madres que protegen a sus hijos contra padres destructivos, pero Gea fue la primera, el arquetipo de todas las que vendrían después. Su dolor no era pasivo, se transformaba lentamente en rabia, y su rabia en un plan. Los estudiosos modernos han notado un patrón interesante en esta primera generación divina. Urano actúa como un tirano, pero su tiranía es casi inconsciente, instintiva, como la de una fuerza natural que no puede evitar ser lo que es. El cielo cubre la tierra no porque elija hacerlo, sino porque esa es su naturaleza. Del mismo modo, el miedo de Urano a sus hijos monstruosos parece más una reacción automática que una decisión meditada. Esto cambiaría con Cronos, cuya tiranía sería mucho más deliberada y, por tanto, mucho más terrible. En algunas tradiciones tardías se decía que los cíclopes pasaron eones en el Tártaro perfeccionando su arte de la forja. Sin acceso al fuego del sol, aprendieron a usar el calor del centro de la tierra. Sin metal del exterior, trabajaron con los minerales que encontraban en las paredes de su prisión. Cuando finalmente fueron liberados, no emergieron como víctimas debilitadas por el encierro, sino como maestros artesanos con conocimientos que ningún otro ser poseía. El sufrimiento los había transformado, pero no los había destruido. Esta es quizás la lección más duradera y su encierro, que incluso en la oscuridad más profunda algo puede crecer. En las profundidades de la tierra, donde el metal aún no tenía nombre, Gea forjó algo que nunca antes había existido. Un arma. La llamaron arpé, una hoz curva de adamantino, ese material imposible que los griegos imaginaban más duro que cualquier cosa conocida. Sus dientes brillaban con un gris acerado, y su filo podía cortar aquello que se suponía inmortal. Gea reunió a sus hijos titanes y les hizo una pregunta que resonó como un terremoto silencioso. ¿Quién de ustedes se atreverá a levantar esta hoz contra su padre? Uno a uno, los titanes mayores retrocedieron. Océano desvió la mirada. Hiperión permaneció en silencio. Solo el más joven, Cronos, el de mente retorcida, extendió su mano y tomó el arma. Lo que siguió fue el primer acto de violencia cósmica, y de él nació el tiempo mismo. La arpé que Gea creó no era una hoz común de campesino. Las representaciones antiguas la muestran como una hoja curva con dientes en su interior, similar a la que Perseus usaría siglos después para decapitar a Medusa. El adamantino del que estaba hecha era un material que los griegos consideraban indestructible, tan duro que nada podía mellarlo. Algunos estudiosos creen que este material mítico representa el hierro, que para los griegos de la Edad del Bronce era todavía un metal raro y casi mágico. Otros lo conectan con el diamante, cuyo nombre griego, adamas, comparte la misma raíz que significa indomable. La escena que Hesíodo describe tiene una cualidad teatral notable. Gea presenta el arma y hace su proposición.
Los titanes, aquellos seres de poder cósmico, tiemblan ante la idea de enfrentarse a su padre. El texto griego usa la palabra deinos para describir el plan de Gea. Terrible, tremendo, que inspira temor reverencial. Pero Cronos, el más joven, da un paso adelante. Las traducciones posteriores lo llaman el de pensamientos tortuosos, sugiriendo que su valentía estaba mezclada con astucia, quizás con ambición. No actuaba solo por liberar a sus hermanos del Tártaro, actuaba por poder. Gea instruyó a Cronos sobre cómo debía proceder. Le indicó un lugar donde debía esconderse, una emboscada en el espacio entre la tierra y el cielo. Le explicó cuándo atacar, en el momento en que Urano descendiera para yacer con ella, cuando el cielo estuviera más vulnerable. Y le dijo exactamente dónde golpear. Este nivel de planificación materno es perturbador desde nuestra perspectiva moderna, pero para los griegos representaba algo importante, que incluso los actos más violentos pueden estar justificados cuando se cometen contra la tiranía. El número de hijos que Gea consultó varía según las fuentes. Hesíodo menciona que habló con todos sus hijos, pero solo lista a los titanes varones como posibles candidatos para la tarea. Las titánides, las 6 hermanas, no aparecen en esta escena de conspiración. Esto refleja las limitaciones de la sociedad griega en cuanto a los roles de género, pero también plantea preguntas interesantes. ¿Qué pensaban Rea o Temis mientras sus hermanos debatían si atreverse a cometer parricidio? ¿Apoyaban el plan en silencio o lo contemplaban con horror? El momento de aceptación de Cronos marca un punto de inflexión no solo en la mitología, sino en la estructura misma del cosmos. Antes de este momento el universo estaba dominado por la pasividad. Las cosas simplemente existían sin cambio ni conflicto real. Cuando Cronos tomó la hoz, introdujo algo nuevo, la posibilidad de que el orden establecido pudiera ser desafiado, derrocado, reemplazado. Algunos filósofos antiguos veían en este mito el origen del tiempo mismo, entendido como cambio y sucesión. Antes de Cronos, la eternidad era estática. Después de él comenzó a fluir. Un detalle que a menudo pasa desapercibido es que Cronos no actuó solo por heroísmo o amor fraternal. El encierro de los Cíclopes y Hecatónquiros le afectaba menos directamente que a Gea. Él nunca había sido prisionero. Su motivación parece haber sido una mezcla de ambición personal y resentimiento contra un padre que no valoraba a sus hijos. Esta complejidad moral es característica de la mitología griega. Los héroes rara vez son puramente buenos y los villanos rara vez son puramente malvados. Cronos salvaría al cosmos de un tirano solo para convertirse él mismo en uno peor. Aquella noche, cuando Urano descendió sobre Gea como había hecho desde el principio de los tiempos, Cronos esperaba oculto en las sombras. El momento fue breve y eterno a la vez. La hoz de adamantino descendió, y con un solo golpe, Cronos cercenó la virilidad de su padre. El grito de Urano atravesó el cosmos, un alarido que algunos poetas antiguos decían que aún podía escucharse en las tormentas más violentas. Y de la sangre que cayó sobre la tierra nacieron seres terribles. Las erinias, diosas de la venganza, con serpientes por cabellos. Los gigantes, guerreros destinados a desafiar al Olimpo. Y las melias, ninfas de los fresnos de cuya madera se tallarían las primeras lanzas de guerra. Pero lo más extraordinario cayó al mar, donde la espuma se mezcló con la esencia divina, y de aquella unión imposible emergería, siglos después, Afrodita misma, la belleza nacida de la violencia. Hesíodo describe el acto con un lenguaje que es simultáneamente brutal y ceremonial. Cronos extendió su mano izquierda, la mano siniestra para sujetar a su padre, mientras con la derecha blandía la hoz dentada. El golpe fue preciso, calculado para causar la máxima humillación al dios del cielo. No era simplemente un asesinato,
Era una castración, un acto diseñado para privar a Urano de su poder generativo, de su capacidad de producir más hijos que pudieran amenazar el nuevo orden. Las erinias que nacieron de la sangre de Urano serían conocidas también como las Furias, Alecto, Tisífone y Megera, y perseguían a quienes cometían crímenes contra la familia, especialmente el parricidio y el matricidio. Hay una ironía cruel en su nacimiento. Surgieron del acto de un hijo contra su padre, y sin embargo su función sería castigar precisamente ese tipo de crímenes. Algunos estudiosos ven en esto una reflexión sobre la naturaleza de la violencia, que todo acto de agresión, por justificado que parezca, desencadena consecuencias que persiguen a quien lo comete. Los gigantes serían protagonistas de su propia guerra contra los olímpicos, la gigantomaquia, que ocurriría mucho después de los eventos que estamos narrando. Hesíodo los describe cubiertos de armaduras brillantes y portando largas lanzas. A diferencia de los titanes, que eran dioses por derecho propio, los gigantes eran más como soldados cósmicos, destinados desde su nacimiento a servir como ejército en una batalla futura. Su creación a partir de la sangre de un dios castrado sugiere que fueron concebidos para la violencia. Las melias, ninfas de los fresnos, tienen una conexión interesante con la mitología de las armas. El fresno era la madera preferida para las lanzas en el mundo griego. El héroe Aquiles portaba una lanza de fresno del monte Pelión que solo él podía manejar. Que estas ninfas nacieran de la sangre del cielo mutilado conecta simbólicamente la violencia primordial con todas las guerras humanas que vendrían después. Cada lanza de fresno llevaba en su madera un eco de aquella primera noche de derramamiento de sangre divina. Pero el nacimiento más extraordinario fue el de Afrodita. Según la versión de Hesíodo, cuando los restos de Urano cayeron al mar cerca de la isla de Citera, la espuma que se formó a su alrededor comenzó a condensarse hasta tomar forma femenina. Afrodita emergió de las olas ya adulta, tan hermosa que las flores brotaban bajo sus pies. Su nombre mismo, según la etimología popular griega, derivaba de afros, espuma. Esta diosa del amor y la belleza, venerada en templos por todo el Mediterráneo, era técnicamente hija de Urano y del mar, hermana de los titanes, más antigua que los propios dioses olímpicos a los que se uniría. Urano, mutilado pero inmortal, no murió sino que se retiró a los confines del cosmos. Antes de desvanecerse, pronunció sobre sus hijos una maldición profética. Los llamó titanes, un nombre que Hesíodo conecta con la palabra titainein, que significa tensar o esforzarse, pero también con tisis, venganza. El padre castrado profetizó que así como él había sido derrocado por sus hijos, así también los titanes serían destruidos por los suyos. Esta maldición se cumplirían punto por punto, pero antes de eso, Cronos disfrutaría de un reinado que los poetas recordarían como la edad dorada de la humanidad. Resulta difícil reconciliar la imagen del devorador de hijos con lo que vino después, porque bajo el reinado de Cronos, según cantaban los poetas, el mundo conoció su primera y única edad dorada. Los mortales vivían como dioses, sin trabajo ni sufrimiento, y la tierra daba sus frutos sin necesidad de arado. No existía la vejez ni la enfermedad, y los hombres morían simplemente quedándose dormidos, como vencidos por un sueño dulce. Cronos gobernaba desde el monte Otris, rodeado de sus hermanos titanes, y el cosmos parecía haber encontrado un equilibrio perfecto. Pero las maldiciones de los padres tienen memoria larga. Antes de desvanecerse en los confines del universo, Urano había pronunciado una profecía. Así como él había sido derrocado por su hijo, así también Cronos sería destronado por uno de los suyos. Y el titán del tiempo, que lo controlaba todo, excepto su propio destino, comenzó a temer. El mito de la Edad de Oro no es exclusivo de Grecia. Aparece en culturas tan distantes como la India védica y las tradiciones mesopotámicas. Sin embargo, la versión griega tiene características únicas. Hesíodo, en su poema Trabajos y Días, describe una sucesión de 5 edades:
la de oro bajo Cronos, seguida por las de plata, bronce, los héroes, y finalmente la de hierro, que era la era en la que Hesíodo creía vivir. Cada edad era peor que la anterior, un pesimismo cósmico que contrastaba con las ideas modernas de progreso. Los mortales de la Edad de Oro no eran como nosotros. No tenían que trabajar porque la tierra producía espontáneamente todo lo necesario. No envejecían porque el tiempo los trataba con gentileza. No enfermaban porque sus cuerpos eran casi divinos. Hesíodo dice que cuando finalmente morían era como si cayeran en un sueño profundo, sin dolor ni miedo. Después de la muerte, estos primeros mortales se convertían en daimones, espíritus benévolos que vagaban por la tierra cuidando a las generaciones posteriores. Era una existencia que los griegos de épocas históricas solo podían imaginar con nostalgia y anhelo. Cronos estableció su trono en el monte Otris, en Tesalia, que se convertiría en la fortaleza de los titanes durante la guerra que vendría. Desde allí gobernaba con la ayuda de sus hermanos, cada uno ejerciendo dominio sobre su esfera particular. Océano sobre las aguas, Hiperión sobre la luz, Jápeto sobre los límites occidentales del mundo. Era una especie de federación de poderes titánicos, con Cronos como el primero entre iguales. Pero hay indicios de que incluso en esta era dorada, no todo era armonía. Los cíclopes y hecatónquiros seguían encerrados en el Tártaro. Cronos, a pesar de haber derrocado a su padre supuestamente para liberarlos, nunca rompió sus cadenas. Este detalle, que Hesíodo menciona casi de pasada, revela algo importante sobre el carácter de Cronos. Su rebelión contra Urano no había sido motivada por la justicia, sino por el poder. Una vez obtenido el trono, el nuevo rey del cosmos demostró ser tan paranoico como su padre, quizás más. Si Urano temía a los monstruos, Cronos temía a todos, especialmente a aquellos que podrían ser más fuertes que él. La esposa de Cronos era Rea, su propia hermana, la titánide de la fertilidad y la maternidad. Juntos representaban una pareja cósmica. Él era el tiempo que todo lo devora. Ella, la naturaleza que eternamente se regenera. Sus hijos estaban destinados a ser dioses de poder inmenso, gobernantes del universo que sucederían a sus padres. Pero para Cronos, cualquier hijo era una amenaza potencial. La maldición de Urano resonaba en sus oídos cada vez que Rea anunciaba un nuevo embarazo. Y poco a poco, el temor comenzó a transformarse en una obsesión que definiría su reinado mucho más que cualquier edad de oro. Hay algo profundamente trágico en Cronos. Era un dios del tiempo, pero estaba atrapado en el tiempo, incapaz de escapar del ciclo de violencia que él mismo había iniciado. Había castrado a su padre. Estaba convencido de que sus hijos harían lo mismo con él. En lugar de romper el patrón, eligió perpetuarlo de la manera más horrible imaginable. La Edad de Oro, con toda su belleza, estaba construida sobre cimientos de sangre y miedo, y no podía durar. Rea era hermana y esposa de Cronos, como dictaba la costumbre de aquellos tiempos primordiales donde no existían otros seres dignos de unirse a los titanes. Juntos engendraron hijos que estaban destinados a ser dioses. Hestia, la del hogar sagrado. Deméter, señora de las cosechas. Hera, futura reina del Olimpo. Hades, destinado a gobernar los muertos. Poseidón, que dominaría los mares. Pero cada vez que Rea daba a luz, Cronos extendía su mano enorme, tomaba al recién nacido y se lo tragaba entero. No los mataba, porque los inmortales no pueden morir, sino que los mantenía prisioneros en su estómago, atrapados en una oscuridad sin tiempo. 5 hijos devorados, 5 dioses encerrados en el vientre de su padre. Y Rea, con el corazón destrozado por 5ª vez, sintió en su interior que algo diferente crecía. El 6º hijo, el último, el que cambiaría todo. El orden en que Cronos devoró a sus hijos varía según las fuentes antiguas, pero la versión más aceptada coloca a Hestia como la primera y a Poseidón como el penúltimo.
Esto tiene importancia ritual. En los banquetes griegos, las primeras y las últimas ofrendas se dedicaban a Hestia, porque fue la primera en ser tragada y la última en ser vomitada. Los griegos encontraban significado en estos detalles, construyendo sus prácticas religiosas sobre los cimientos del mito. La imagen de Cronos tragándose a sus hijos ha fascinado y horrorizado a artistas durante siglos. La más famosa representación es quizás el cuadro de Francisco de Goya, Saturno devorando a su hijo, donde el dios romano equivalente a Cronos aparece como una figura enloquecida, con ojos desorbitados, destrozando el cuerpo de un hombre adulto con sus dientes. Goya pintó esto como parte de sus pinturas negras en las paredes de su propia casa, y hay quienes ven en ella una meditación sobre la Revolución Francesa devorando a sus propios hijos, o sobre el tiempo que nos consume a todos. Pero la versión griega original es diferente. Cronos no destruía a sus hijos, los conservaba intactos dentro de sí mismo. Los dioses jóvenes existían en una especie de limbo, conscientes pero incapaces de actuar, inmortales pero completamente impotentes. Esta prisión interna era en cierto modo peor que la muerte. Una eternidad de conciencia sin posibilidad de experiencia, de existencia sin vida. Cuando finalmente fueron liberados, estos dioses emergieron completamente formados, adultos, pero sin ningún recuerdo del mundo exterior. Sus únicos recuerdos eran de oscuridad y confinamiento. Rea, mientras tanto, experimentaba un sufrimiento que ningún ser debería conocer. Cada embarazo terminaba en pérdida, no por la muerte del hijo, sino por algo peor, ver cómo el padre lo hacía desaparecer para siempre. Los mitos la describen suplicando a Cronos, razonando con él, intentando convencerlo de que no todos sus hijos serían amenazas. Pero la paranoia de Cronos era absoluta. Había visto lo que un hijo podía hacer a su padre. Había sostenido la hoz en su propia mano. No estaba dispuesto a darle a ninguno de sus descendientes la oportunidad de hacer lo mismo. El número 5 tiene resonancias interesantes en la mitología griega. 5 dedos en cada mano, 5 ríos en el Hades, 5 edades del hombre según Hesíodo. Los 5 primeros dioses olímpicos devorados por Cronos representarían los 5 elementos principales del cosmos griego. El fuego del hogar de Hestia, la tierra cultivable de Deméter, el aire matrimonial de Hera, las aguas de Poseidón y las profundidades subterráneas de Hades. Al tragarlos, Cronos intentaba mantener bajo control todos los aspectos del universo. Lo que no anticipó fue que el sexto hijo sería diferente, no porque representara un elemento, sino porque encarnaría algo más fundamental, la voluntad de resistir. Cuando Rea quedó embarazada por sexta vez, algo cambió en ella. Quizás fue la acumulación de dolor, quizás fue la intervención de Gea, que veía en este nuevo nieto la oportunidad de vengarse finalmente de los titanes que habían mantenido encadenados a sus otros hijos. Lo que sabemos es que Rea decidió que este embarazo sería diferente, que este hijo no terminaría en el estómago de su padre. Comenzó a tramar un engaño que requeriría toda su astucia y toda su valentía. Cuando los dolores del parto anunciaron la llegada del sexto hijo, Rea huyó en secreto hasta la isla de Creta, guiada por la sabiduría de Gea, su madre, que veía en este niño la venganza largamente esperada. En una cueva del monte Dicte, entre estalactitas que brillaban como lágrimas de piedra, nació Zeus. Pero Rea no tenía tiempo para ternuras. Tomó una piedra del tamaño de un recién nacido, la envolvió en pañales blancos y regresó junto a Cronos. El titán del tiempo, cegado por su propia paranoia, tomó el bulto y se lo tragó sin siquiera mirarlo. En algún lugar de su divino estómago, la piedra cayó junto a los 5 dioses prisioneros, y Cronos creyó que había vencido una vez más al destino. Mientras tanto, en Creta, un bebé lloraba, y su llanto estaba destinado a convertirse en trueno. La elección de Creta como lugar de nacimiento de Zeus tiene raíces profundas tanto en el mito como en la historia.
La isla albergaba la civilización minoica, la más antigua de Europa, que floreció entre los años 2000 y 1400 antes de nuestra era. Los griegos posteriores sabían que Creta había sido el hogar de una cultura poderosa y misteriosa, y naturalmente ubicaron allí los eventos más antiguos de su mitología. El monte Dicte, o alternativamente el monte Ida, contenía cuevas que fueron lugares de culto desde épocas prehistóricas. Las excavaciones arqueológicas en estas cuevas cretenses han revelado ofrendas votivas que se remontan a miles de años. En la cueva de Sicro, en el monte Dicte, los arqueólogos encontraron miles de objetos de bronce, figurillas de adoradores y restos de animales sacrificados. Los cretenses históricos reclamaban que Zeus había nacido en su isla, y durante la época clásica, una tumba supuestamente del dios se mostraba como atracción para visitantes. Esto escandalizaba a otros griegos, para quienes la idea de que Zeus pudiera tener una tumba, y por tanto haber muerto, era una blasfemia. De aquí surgió el proverbio «Los cretenses son mentirosos». El engaño de la piedra revela algo sobre la naturaleza de Cronos que su propia mitología intenta oscurecer. El dios del tiempo, supuestamente el más astuto de los titanes, era en realidad víctima de su propia obsesión. No examinó lo que tragaba, ni siquiera lo miró. Su miedo a la profecía era tan grande que cualquier cosa con forma de recién nacido debía ser eliminada inmediatamente. Esta ceguera metafórica contrasta con la sabiduría que supuestamente poseía como gobernante del cosmos. Gea, la abuela de Zeus, jugó un papel crucial en este engaño. Ella fue quien aconsejó a Rea sobre dónde esconderse, cómo proceder, qué piedra usar. Esto sugiere que la Tierra Madre nunca había perdonado verdaderamente a los titanes por mantener encadenados a los cíclopes y hecatónquiros. Su apoyo a Zeus no era simplemente amor de abuela, era parte de una venganza que había estado gestándose durante eones. Los hilos del destino se tejían, y Gea era una de las tejedoras. La piedra misma adquiriría significado sagrado en siglos posteriores. Según las tradiciones, después de que Zeus obligara a Cronos a vomitarla, la piedra fue colocada en Delfos, el ombligo del mundo, donde recibía ungüentos de aceite y se le ofrecían guirnaldas de lana. Los peregrinos la veneraban como el ónfalos, la piedra que había ocupado el lugar del rey de los dioses. Pausanias, el viajero griego del siglo II de nuestra era, afirma haberla visto. Era de tamaño modesto, dice, y los sacerdotes la ungían diariamente con aceite. Esta piedra, si realmente existió y si los informes son precisos, era uno de los objetos más sagrados del mundo antiguo. La noche del engaño, mientras Cronos se tragaba una roca creyendo que era su hijo, en Creta comenzaba una nueva era. Un bebé había sobrevivido, y con él sobrevivía la posibilidad de un futuro diferente. Pero criar a ese bebé sin que su padre se enterara requeriría ingenio, secreto y una comunidad dispuesta a arriesgar todo por proteger al niño divino. ¿Cómo se esconde al futuro rey del universo de un padre que devora a sus hijos? Los antiguos contaban que la cabra Amaltea alimentó al pequeño Zeus con su leche divina, y que cuando uno de sus cuernos se rompió, se convirtió en la cornucopia, el cuerno de la abundancia del que fluyen todos los bienes del mundo. Pero el problema del llanto persistía. Si Cronos escuchaba los gritos del bebé, todo estaría perdido. Así que Gea envió a los curetes, guerreros místicos que danzaban alrededor de la cueva golpeando sus escudos con sus lanzas, creando un estruendo que ahogaba el llanto del niño. Zeus creció en secreto, alimentado con miel y ambrosía, escuchando historias de sus hermanos devorados, de su padre tirano, de un orden cósmico que clamaba por justicia. Y cada día el niño se hacía más fuerte, y la tormenta dentro de él crecía. Amaltea aparece en los mitos con formas diferentes. Algunos la describen como una cabra literal, una criatura del monte cuya leche tenía propiedades divinas. Otros la convierten en una ninfa que poseía una cabra y que alimentaba a Zeus con su leche.
La versión de la cabra es probablemente más antigua, conectada con rituales pastorales que se pierden en la prehistoria. El cuerno de la abundancia, que supuestamente surgió de uno de sus cuernos rotos, se convertiría en un símbolo duradero de prosperidad, apareciendo en el arte griego y romano durante siglos. Los curetes son figuras enigmáticas que existían en el límite entre el mito y el ritual. En las fuentes antiguas aparecen como danzantes armados, golpeando rítmicamente metal contra metal. Su nombre puede estar relacionado con kouroi, jóvenes, y sus danzas se asociaban con ritos de iniciación masculina en varias partes del mundo griego. Lo fascinante es que grupos históricos reclamaban descender de estos seres míticos o practicaban danzas que supuestamente perpetuaban las originales. En Creta, en particular, existían cofradías de hombres jóvenes cuyas prácticas rituales incluían danzas armadas con estruendo de metal. El ruido era esencial. Cronos, como dios del tiempo, supuestamente podía escuchar todo lo que ocurría en su reino. El sonido del llanto de un bebé divino habría sido inconfundible, una señal de que la profecía estaba comenzando a cumplirse. Los curetes, con su estruendo constante, creaban una cortina de ruido que ocultaba al niño. Hay algo casi tecnológico en esta solución, un problema de detección resuelto mediante interferencia. Los antiguos griegos, sin conocer las ondas sonoras, habían intuido principios que la acústica moderna confirmaría. Zeus no estaba solo en la cueva. Además de Amaltea y los curetes, los mitos mencionan a otras figuras que cuidaban de él. Las ninfas Adrastea e Ida lo atendían, mientras que las abejas del monte le proporcionaban miel. Esta imagen del bebé divino criado en la naturaleza, alimentado por animales y cuidado por seres semidivinos, tiene paralelos en otras tradiciones. Rómulo y Remo amamantados por la loba, Karna flotando en el río Ganges. El héroe o dios destinado a grandes cosas debe primero sobrevivir fuera de los ámbitos normales del poder, fortalecido por la marginalidad. A medida que Zeus crecía, también crecía su conocimiento de lo que le esperaba. Gea y Rea le habrían contado la historia de sus hermanos devorados, del tirano que gobernaba desde el monte Inochichisen Otris, de la profecía que pendía sobre la casa de los titanes. Cada día que pasaba era un día más de preparación, un día más de fortalecimiento. Cuando finalmente abandonó la cueva, Zeus ya no era un bebé vulnerable que necesitaba protección. Era una fuerza de la naturaleza lista para reclamar lo que le pertenecía por derecho. El tiempo que Zeus pasó en la cueva es imposible de determinar. Los años de los dioses no son como los años de los mortales, y las fuentes antiguas no se preocupaban por la cronología precisa. Algunos estudiosos modernos han intentado calcular un marco temporal basándose en pistas textuales, llegando a estimaciones que van desde unos pocos años humanos hasta varios siglos. Lo que importa no es la duración exacta, sino el significado. Zeus tuvo tiempo de crecer, de aprender, de prepararse. Cuando llegó el momento de actuar, estaba listo. Los años pasaron de manera diferente para los dioses, y cuando Zeus alcanzó la madurez, era ya una fuerza de la naturaleza contenida en forma casi humana. Metis, la titánide de la sabiduría, se convirtió en su aliada y le preparó una poción de mostaza y sal mezclada con néctares que ningún mortal podría nombrar. El plan era simple y terrible. Zeus se disfrazó de copero y se infiltró en la corte de su padre en el monte Otris. Cuando Cronos pidió su bebida, el joven dios le ofreció la copa envenenada. El titán del tiempo bebió sin sospechar, y entonces su estómago se rebeló contra él. Primero emergió la piedra, aquella roca que Rea había envuelto en pañales, y después, uno tras otro, los 5 hermanos de Zeus fueron vomitados en orden inverso a como habían sido devorados. Poseidón, Hades, Hera, Deméter, Hestia. Los dioses olímpicos habían renacido. Metis merece una mención especial, porque su papel en esta historia anticipa su propio destino trágico. Era hija del titán Océano, una de las oceánides cuyo dominio era la sabiduría y la astucia. Su nombre mismo
significa consejo o prudencia. Sería ella quien proporcionara el plan y el emético que derrotaría a Cronos desde dentro. Irónicamente, el mismo Zeus la devoraría más tarde cuando una profecía le advirtiera que un hijo de Metis sería más poderoso que su padre. Atenea, la diosa de la sabiduría, nacería de la cabeza de Zeus después de que éste se tragara a Metis embarazada. El ciclo de padres que temen a sus hijos continuaría, aunque de formas cada vez más elaboradas. El disfraz de copero es un motivo que aparece en otras partes de la mitología griega. Ganimedes, el hermoso joven troyano que Zeus raptó para convertirlo en copero de los dioses, es el ejemplo más famoso. Servir vino a los dioses era considerado un honor, no un servicio degradante. Que Zeus eligiera este disfraz sugiere que sabía moverse en los círculos de poder, que entendía las costumbres de la corte de su padre. Quizás Gea o Rea le habían enseñado estos detalles durante sus años de preparación. El emético que Metis preparó combinaba ingredientes tanto mundanos como divinos. La mostaza y la sal eran sustancias conocidas por provocar el vómito en el mundo antiguo. Los médicos hipocráticos las usaban con fines terapéuticos, pero la mezcla también contenía elementos sobrenaturales, néctares y sustancias que ningún farmacéutico humano podría identificar. Este detalle es típico de la mitología griega. Lo maravilloso se fundamenta en lo ordinario. Los dioses usan métodos que los mortales pueden reconocer aunque no duplicar. El momento de la liberación debe haber sido extraordinario. Imagina el gran salón del monte Otris, Cronos en su trono rodeado de titanes. El joven copero se acerca con la bebida. Cronos bebe, y de repente su estómago se contrae. Primero emerge la piedra cubierta de jugos divinos. Luego, uno tras otro, los 5 dioses que habían pasado eones en oscuridad. Poseidón, Hades, Hera, Deméter, Hestia, cada uno surgiendo completamente, formado, adulto, furioso. En un instante, Cronos pasó de ser padre de un solo hijo conocido a enfrentar a 6 descendientes que tenían todas las razones del universo para odiarlo. Los recién liberados no eran bebés. Los dioses griegos no crecían en el estómago de sus padres. Simplemente existían allí, suspendidos fuera del tiempo. Emergieron como adultos, conscientes de lo que les había sido hecho, listos para la batalla. Este detalle distingue el mito griego de otras tradiciones donde los héroes rescatados son vulnerables y necesitan protección. Hades, Poseidón, Hera, Deméter y Hestia salieron del vientre de Cronos como guerreros preparados para una guerra que todos sabían que vendría. La liberación marcó el fin del reinado pacífico de Cronos. A partir de ese momento todo cambió. Los titanes tuvieron que elegir bandos. Algunos permanecieron leales a Cronos, otros se pasaron a los jóvenes dioses, otros intentaron mantenerse neutrales. El cosmos, que había conocido una estabilidad relativa durante la Edad de Oro, se preparaba para una convulsión que lo transformaría por completo. Imagina el momento en que 6 dioses recién liberados miran por primera vez el rostro de su padre devorador. No hubo palabras de reconciliación. No hubo súplicas de perdón. Zeus tomó la piedra que había ocupado su lugar en el estómago de Cronos y la llevó hasta Delfos, donde sería venerada durante siglos como el ónfalos, el ombligo del mundo. Y entonces, con sus hermanos a su lado, pronunció las palabras que iniciarían la guerra más devastadora que el cosmos jamás presenciaría. Los titanes, liderados por Cronos, se atrincheraron en el monte Otris. Los dioses jóvenes reclamaron el monte Olimpo como su fortaleza. Entre ambas montañas sagradas se extendía la tierra, que sería campo de batalla durante 10 largos años. La titanomaquia había comenzado. El monte Olimpo, que se convertiría en el hogar eterno de los dioses griegos, es una montaña real en el norte de Grecia, la más alta del país con casi 3.000 metros de altura. Su pico, el Miticas, está frecuentemente cubierto de nubes, lo que alimentaba la creencia de que los dioses vivían ocultos en su cumbre.
Los peregrinos antiguos nunca intentaban escalar hasta la cima. Hacerlo habría sido una blasfemia, una invasión del espacio divino. Solo en 1913, dos montañistas griegos y un suizo alcanzaron el pico por primera vez, encontrando solo rocas y nieve. El monte Otris, la fortaleza de los titanes, está también en Tesalia, al sur del Olimpo. Tiene aproximadamente 1.700 metros de altura, menor que su rival, pero igualmente imponente para los antiguos. La geografía de la guerra mítica reflejaba la geografía real de Grecia. Dos grandes montañas enfrentadas, con el valle entre ellas como zona de conflicto. Los poetas antiguos probablemente conocían estos paisajes y los incorporaban a sus narraciones, dando al mito un anclaje en la realidad física. No todos los titanes lucharon del lado de Cronos. Océano, el mayor de los hermanos, se mantuvo neutral, quizás porque sus dominios acuáticos lo alejaban del conflicto terrestre. Prometeo y Epimeteo, hijos del titán Jápeto, se pasaron al bando de Zeus, previendo quizás quién sería el vencedor. Algunos estudiosos especulan que la mitología preserva aquí recuerdos de alianzas cambiantes entre diferentes pueblos griegos durante la Edad del Bronce, cuando distintas ciudades adoraban a diferentes dioses y las guerras entre ellas podían interpretarse como conflictos entre panteones. La duración de la guerra, 10 años, es un número que aparece repetidamente en la épica griega. La guerra de Troya también duró 10 años, como el viaje de regreso de Odiseo. Hay algo simbólico en esta cifra. Sugiere una totalidad, un conflicto que abarcó una era completa antes de resolverse. 10 años era también aproximadamente una generación humana en la antigüedad. El tiempo que tardaba un niño en convertirse en guerrero. Los números en el mito rara vez son literales, son arquitectura simbólica. Durante esos 10 años el cosmos se desgarraba. Las batallas entre titanes y olímpicos no eran como las guerras humanas. Montañas eran arrancadas de cuajo y lanzadas como proyectiles. Los mares hervían cuando Poseidón blandía su poder. El cielo se oscurecía durante días cuando el combate alcanzaba su punto más intenso. Los mortales de aquella era, si es que existían en número significativo, debieron presenciar catástrofes que no podían explicar, terremotos que duraban semanas, tormentas que no cesaban, noches que se prolongaban más allá de lo natural. Ninguno de los dos bandos conseguía una ventaja decisiva. Los titanes tenían la experiencia de eras de dominio, el conocimiento de los secretos más antiguos del cosmos. Los olímpicos tenían la juventud, la rabia de los que han sido agraviados, la determinación de quienes luchan por su propia existencia. Era un punto muerto que podría haber durado eternamente, hasta que Zeus recordó un secreto que su abuela le había susurrado. Que en las profundidades del Tártaro había prisioneros cuya liberación podría cambiar el curso de la guerra. Durante una década la guerra entre titanes y dioses destruyó montañas, desvió ríos y amenazó con desgarrar el tejido mismo del universo. Ningún bando lograba la victoria definitiva. Fue entonces cuando Gea, la madre de todos, reveló a Zeus un secreto que cambiaría el curso del conflicto. En las profundidades del Tártaro permanecían encadenados los cíclopes y los hecatónquiros, aquellos hermanos monstruosos que Urano había encerrado y que Cronos, en su paranoia, nunca había liberado. Zeus descendió a las tinieblas más profundas del cosmos, más allá de donde llega cualquier luz, y rompió las cadenas que habían aprisionado a estos seres durante eones. A cambio de su libertad, los cíclopes forjaron 3 regalos que definirían para siempre el poder de los dioses olímpicos. El viaje de Zeus al Tártaro debió ser una odisea en sí misma, aunque los mitos no la detallan. Imaginemos al joven dios descendiendo a través de capas de tierra y roca, pasando por el reino de los muertos que aún no tenía gobernante, hundiéndose más y más hasta llegar a ese abismo donde ni siquiera los dioses solían aventurarse. El Tártaro era, recordemos, tan profundo respecto al Hades como el Hades lo era respecto a la tierra. 9 días de caída adicionales,
un descenso a las entrañas mismas del cosmos. Allí, en aquella oscuridad primordial, Zeus encontró a los 6 seres que habían sido encerrados antes de que comenzara el tiempo contado. Los 3 cíclopes, Brontes, Estéropes y Arges habían pasado eones en cadenas, pero no habían permanecido ociosos. En las forjas del abismo habían perfeccionado su arte, trabajando con los metales que encontraban en las paredes de su prisión, esperando el día en que alguien los liberara. Los 3 hecatónquiros, Coto, Briareo y Giges, habían conservado su fuerza a pesar del encierro, sus 100 brazos tan poderosos como el primer día. La escena de la liberación tiene un poder dramático considerable. Zeus, el joven dios en medio de una guerra que no puede ganar, enfrentando a seres que podrían aplastarlo con facilidad. Los cíclopes y hecatónquiros, después de eones de abandono, mirando al hijo del tirano que los mantuvo prisioneros. ¿Por qué confiarían en él? ¿Por qué ayudarían a quien era nieto de su primer carcelero e hijo del segundo? La respuesta es que Zeus no era solo su libertador, era su venganza hecha carne. Gea, la madre de todos estos seres, había tejido los hilos del destino con paciencia infinita. Ella recordaba el dolor de sus hijos encadenados en su vientre. Había ayudado a Cronos a derrocar a Urano esperando que el nuevo rey liberara a sus hermanos, y cuando no lo hizo, su decepción se transformó en un plan más elaborado. Zeus era el instrumento de esa venganza generacional, el nieto que cumpliría lo que el hijo había traicionado. Los cíclopes, en gratitud por su liberación, juraron lealtad a Zeus y se pusieron a trabajar inmediatamente. Tenían milenios de conocimiento acumulado, milenios de rabia contenida, y ahora tenían un propósito. En las forjas del Tártaro, usando fuego que ardía más caliente que cualquier fragua del mundo superior, comenzaron a crear las armas que definirían el poder de los dioses para siempre. Brontes aportó el trueno, Estéropes proporcionó el relámpago, Arges añadió el resplandor. Juntos crearon las armas divinas que ningún ser, mortal o inmortal, podría resistir. Este momento marca un punto de inflexión no solo en la guerra, sino en la naturaleza misma del poder divino. Hasta entonces, los dioses y titanes luchaban con sus propias fuerzas inherentes. Las armas de los cíclopes introdujeron algo nuevo. Poder concentrado, canalizado, amplificado por la tecnología divina. Zeus no sería simplemente un dios poderoso, sería el portador del rayo, el arma definitiva del cosmos. En las fraguas del Tártaro, donde el fuego ardía con una intensidad que ninguna montaña podía igualar, los 3 cíclopes trabajaron sin descanso. Brontes, el trueno, Estéropes, el relámpago, y Arges, el resplandor, pusieron toda su maestría en crear armas dignas de quienes los habían liberado. Para Zeus forjaron el rayo, un arma capaz de atravesar cualquier defensa y destruir incluso lo inmortal. Para Poseidón crearon el tridente, con el que podía levantar mares, provocar terremotos y dominar todo lo que nadara o navegara. Para Hades fabricaron el casco de invisibilidad, también llamado el yelmo de la oscuridad, que permitía a su portador desvanecerse incluso ante los ojos de los dioses. 3 hermanos, 3 armas, 3 dominios. El equilibrio de poder estaba a punto de inclinarse definitivamente. El rayo de Zeus es quizás el símbolo más reconocible de toda la mitología griega. Los artistas antiguos lo representaban de diversas formas, como un zigzag de luz, como un objeto con puntas en ambos extremos, como una especie de proyectil alado. En las manos de Zeus, el rayo no era simplemente electricidad atmosférica, era la manifestación del poder supremo, capaz de destruir cualquier cosa que existiera. Las estatuas más famosas del dios, como la colosal estatua crisoelefantina de Fidias en Olimpia, lo mostraban sosteniendo el rayo en su mano derecha, listo para lanzarlo. El tridente de Poseidón tenía propiedades igualmente formidables. Con él, el dios podía partir rocas, crear manantiales, provocar terremotos que destruían ciudades enteras.
En la mitología posterior, Poseidón usaría el tridente para castigar a quienes lo ofendían y recompensar a quienes lo honraban. La ciudad de Atenas supuestamente rechazó a Poseidón como patrón en favor de Atenea, y el dios, furioso, golpeó la Acrópolis con su tridente, creando un pozo de agua salada que aún se mostraba a los visitantes en tiempos históricos. El casco de invisibilidad de Hades es el arma más intrigante de las tres, porque su poder no era destructivo sino evasivo. Con él, Hades podía desaparecer por completo, moviéndose sin ser detectado incluso entre los demás dioses. Esta capacidad sería crucial en la batalla que vendría, permitiendo ataques sorpresa y sabotajes que los titanes no podían anticipar. El casco también representa algo sobre la naturaleza de Hades. Era el dios de lo que no se ve, del mundo subterráneo, de los secretos que permanecen ocultos. La distribución de las armas refleja los futuros dominios de los tres hermanos. Zeus, con el rayo que cae del cielo, gobernaría las alturas. Poseidón, con el tridente que agita las aguas, dominaría los mares. Hades, con el casco que oculta, reinaría sobre el mundo de los muertos, ese reino invisible que todos temen, pero ninguno puede ver. Las armas no eran solo instrumentos de guerra, eran símbolos de los poderes que cada dios ejercería durante toda la eternidad. Es significativo que los cíclopes, seres que habían sido despreciados y encadenados por su monstruosidad, fueran los creadores de los instrumentos de poder más importantes del cosmos. Hay algo de justicia poética en esto. Los marginados proporcionan las herramientas que derriban al tirano. También hay una lección sobre el valor de lo diferente, de lo que no encaja en las categorías normales. Brontes, Estéropes y Arges eran monstruos según los estándares de Urano y Cronos, pero su supuesta monstruosidad incluía un genio artesanal que nadie más poseía. Con las armas divinas en sus manos, Zeus y sus hermanos ya no eran simplemente dioses jóvenes luchando contra el orden establecido. Eran portadores de poderes que ningún titán había enfrentado antes. La guerra que había durado una década estaba a punto de entrar en su fase final. Si los cíclopes proporcionaron las armas, los hecatónquiros proporcionaron la fuerza bruta que ningún ejército podía igualar. Coto, Briareo y Giges, cada uno con 50 cabezas y 100 brazos, entraron en el campo de batalla y lo transformaron en algo que ningún poeta podía describir sin estremecerse. Un solo hecatónquiro podía lanzar 100 rocas al mismo tiempo con 100 brazos diferentes, cada piedra con la fuerza de un terremoto. Los titanes que habían resistido 10 años de guerra comenzaron a retroceder por primera vez. Las montañas temblaban, los cielos se rasgaban y el mar hervía. Cronos, el devorador de hijos, el titán del tiempo, vio cómo su ejército se desmoronaba y comprendió que el destino que tanto había temido finalmente lo había alcanzado. Los hecatónquiros son quizás los seres más difíciles de imaginar en toda la mitología griega. 50 cabezas implican 50 voces, 50 puntos de vista, 50 voluntades que de alguna manera debían coordinarse. 100 brazos sugieren una capacidad de acción simultánea que sobrepasa cualquier limitación normal. Hesíodo describe su entrada en batalla con un lenguaje que transmite el terror cósmico de presenciar algo que la mente humana no puede procesar. Según la teogonía, cada uno de los 3 hecatónquiros tomaba 300 rocas a la vez, una en cada brazo, excepto, quizás, en aquellos que necesitaban para equilibrarse o avanzar. Las lanzaban en oleadas coordinadas que oscurecían el cielo. Los titanes, por poderosos que fueran, no podían defenderse de un bombardeo que venía desde todas las direcciones simultáneamente. Era menos una batalla y más un cataclismo. Una demostración de fuerza bruta tan abrumadora que la resistencia se volvió imposible. Los nombres de los 3 hecatónquiros son significativos. Coto significa rencor o ira, apropiado para quien había pasado eones encadenado por crímenes que no había cometido. Briareo, el más famoso de los 3, tiene un nombre que significa fuerte
o vigoroso. En tradiciones posteriores aparecería como aliado de los olímpicos en otras crisis. Giges lleva un nombre que algunos conectan con la Tierra, sugiriendo su vínculo con los aspectos más telúricos del cosmos. Juntos representaban la furia de la naturaleza desatada contra quienes habían intentado controlarla. La batalla final de la Titanomaquia fue, según los textos antiguos, una catástrofe de proporciones cósmicas. El calor de los combates hacía hervir el océano que rodeaba la Tierra. Las llamas alcanzaban el éter, la capa más alta del cielo. El ruido del combate llegaba hasta el Tártaro mismo. Hesíodo describe un universo al borde de la desintegración, donde los elementos primordiales parecían a punto de separarse y regresar al caos original del que habían surgido. En medio de este caos, Zeus demostró por qué estaba destinado a gobernar. No se dejó llevar por la furia, ni perdió el control de sus fuerzas. Coordinó los ataques de los hecatónquiros con los rayos que él mismo lanzaba, creando una estrategia que combinaba fuerza bruta con precisión táctica. Poseidón agitaba los mares para desorientar a los titanes que intentaban reagruparse. Hades, invisible bajo su casco, saboteaba las defensas enemigas desde dentro. Era una guerra total, librada en todos los frentes a la vez. Los titanes lucharon con valentía, pero la combinación de armas divinas y aliados monstruosos era demasiado. Uno a uno fueron cayendo, vencidos no por cobardía sino por la superioridad aplastante del enemigo. Cronos, el gran devorador, vio caer a sus hermanos a su alrededor. Y finalmente, después de 10 años de guerra, el titán del tiempo fue derrotado por sus propios hijos, cumpliéndose así la profecía que él tanto había temido y que sus atroces acciones no habían logrado evitar. El último día de la Titanomaquia, los elementos mismos parecieron conspirar para el fin del antiguo orden. Zeus lanzaba rayos que iluminaban el cosmos entero. Poseidón golpeaba la tierra con su tridente, abriendo abismos sin fondo. Hades, invisible bajo su casco, saboteaba las defensas de los titanes desde las sombras. Y los hecatónquiros cubrieron el cielo con una lluvia de rocas tan densa que el día se convirtió en noche. El monte Otris, fortaleza de los titanes durante una era, se derrumbó. Cronos fue capturado. Uno tras otro, los titanes que habían luchado contra los olímpicos fueron encadenados y arrastrados hacia el único lugar que podía contenerlos. El Tártaro, aquella prisión donde Urano había encerrado a los monstruos y que ahora recibiría a los que una vez fueron amos del universo. La ironía del castigo no habría pasado desapercibida a los antiguos. Cronos había mantenido a los cíclopes y hecatonquiros en el Tártaro durante todo su reinado, negándose a liberarlos a pesar de que supuestamente había derrocado a Urano por haberlos encadenado. Ahora él mismo sería arrojado a esa misma prisión, junto con los hermanos que habían luchado a su lado. El cosmos tenía una simetría cruel. Los carceleros se convertían en prisioneros. Los jueces eran juzgados. Los hecatónquiros, en un giro final, fueron asignados como guardianes del Tártaro. Aquellos seres que habían sido prisioneros durante eones se convirtieron en los carceleros de los titanes derrotados. Coto, Briareo y Giges vigilarían las puertas de bronce del abismo, asegurándose de que ningún titán escapara jamás. Era una justicia que los griegos habrían apreciado. Los más agraviados se convertían en los ejecutores del castigo. No todos los titanes fueron encerrados. Aquellos que habían permanecido neutrales o se habían pasado al bando de Zeus recibieron tratamiento diferente. Océano y sus 3000 hijas oceánides continuaron habitando las aguas del mundo. Hiperión y Tea vieron cómo sus hijos, Helios, Selene y Eos, eran incorporados al nuevo orden olímpico. Prometeo, que había luchado junto a Zeus, sería recompensado con honor, al menos hasta que su amor por la humanidad lo llevara a robar el fuego y sufrir su propio castigo eterno. La justicia de los olímpicos era selectiva, basada tanto en lealtad como en culpa.
La descripción de Hesíodo del encarcelamiento final de los titanes transmite una sensación de clausura definitiva. Alrededor del Tártaro se extendía un muro de bronce, y sobre su entrada se cernía una noche triple que nunca se dispersaba. Poseidón había colocado puertas de bronce que ninguna fuerza podía forzar. Los titanes quedaron tan encerrados que prácticamente desaparecieron de la mitología activa, mencionados solo como advertencia sobre lo que ocurre a quienes desafían a los dioses y pierden. El monte Otris nunca recuperó su gloria. En tiempos históricos era simplemente otra montaña en Tesalia, sin los templos ni los peregrinos que acudían al Olimpo. Los griegos sabían que había sido la fortaleza de los vencidos, y preferían honrar a los vencedores. Solo en algunos cultos locales persistía algún recuerdo de los titanes, venerados quizás por comunidades que recordaban tradiciones anteriores a la dominación olímpica. Con la caída del monte Otris terminó la primera gran guerra del cosmos griego. Pero quedaba un titán cuyo destino sería diferente, cuyo castigo se convertiría en uno de los símbolos más duraderos del sufrimiento eterno. No todos los titanes fueron arrojados al Tártaro. Algunos, como Prometeo y Epimeteo, habían luchado del lado de Zeus o permanecido neutrales. Pero Atlas, el más poderoso de los guerreros titanes, el que había liderado las fuerzas de Cronos en batalla tras batalla, recibió un castigo diseñado específicamente para él. Zeus lo llevó hasta el extremo occidental del mundo, donde la tierra se encuentra con el cielo, y le impuso una condena que duraría hasta el fin de los tiempos. Sostener la bóveda celeste sobre sus hombros, evitando que Urano, el Boiham cielo, volviera a abrazar a Gea, la tierra, una postura que nunca podría abandonar, un peso que nunca disminuiría, una soledad que ningún ser vivo podría comprender. Atlas, el portador de los cielos, se convirtió en la imagen misma del sufrimiento eterno. Atlas era hijo del titán Jápeto y de la oceánide Clímene, lo que lo convertía en primo de Zeus. Su nombre se ha interpretado de diversas maneras. Algunos lo conectan con una raíz que significa soportar o resistir, apropiada para su función eterna. Otros lo relacionan con el monte Atlas en el norte de África, donde los griegos imaginaban que el titán permanecía, sus hombros convertidos en montañas, su cabeza en el pico más alto. La posición de Atlas en el extremo occidental del mundo no es casual. Para los griegos, el oeste era la dirección del ocaso, del fin del mundo conocido, del lugar donde el sol moría cada noche. Las Hespérides, hijas de Atlas en algunas tradiciones, custodiaban allí un jardín con manzanas de oro que Gea había dado a Hera como regalo de bodas. Heracles visitaría este lugar durante sus 12 trabajos, y en algunas versiones del mito convencería a Atlas de buscar las manzanas mientras él sostenía brevemente los cielos. El castigo de Atlas tiene una cualidad diferente al encarcelamiento en el Tártaro. Los titanes en el abismo estaban ocultos, olvidados, fuera del mundo. Atlas, en cambio, estaba constantemente presente, visible para quienes viajaran lo suficientemente lejos hacia el oeste. Su sufrimiento era público, un recordatorio perpetuo de lo que les ocurría a los enemigos de Zeus. Cada vez que los griegos miraban las montañas del norte de África, veían al titán vencido, eternamente castigado. Hay algo profundamente trágico en la figura de Atlas. A diferencia de Cronos, cuya crueldad con sus hijos justificaba su castigo, Atlas parece haber sido condenado simplemente por ser un guerrero efectivo del bando equivocado. No devoró a sus hijos, no encadenó a sus hermanos. Luchó por su rey como se esperaba de él y perdió. Su eternidad de sufrimiento parece desproporcionada, un exceso de crueldad por parte de los victoriosos. Los estoicos romanos encontrarían en Atlas un símbolo de la virtud de soportar cargas imposibles con dignidad. Séneca lo menciona como ejemplo de resistencia ante lo inevitable. La imagen del titán eternamente encorvado bajo el peso del cielo resonaba con quienes sentían que sus propias responsabilidades eran aplastantes. En cierto modo, Atlas se convirtió en el patrón de todos los que llevan cargas que no eligieron.
La cartografía moderna lleva su nombre en el Atlas, las colecciones de mapas que representan el mundo entero. Gerardus Mercator, el famoso cartógrafo del siglo XVI, usó la imagen del titán sosteniendo el globo para la portada de su colección de mapas, y el nombre quedó asociado para siempre con este tipo de obras. Atlas, el titán castigado, terminó simbolizando el conocimiento de todo el planeta, una ironía que probablemente le habría desconcertado. Con los titanes derrotados, el universo necesitaba nuevos gobernantes. La tradición cuenta que los tres hermanos echaron suertes para dividirse el cosmos. A Zeus le correspondió el cielo y se convirtió en rey de todos los dioses. Poseidón recibió los mares y todo lo que en ellos habitaba. Hades heredó el mundo subterráneo y el reino de los muertos. La tierra y el Olimpo serían territorios compartidos, aunque la autoridad de Zeus se reconocía como suprema. Las hermanas también encontraron sus lugares. Hestia se convirtió en guardiana del fuego sagrado, Deméter en señora de la agricultura, y Hera se casó con Zeus para convertirse en reina del Olimpo. Un nuevo panteón había nacido, y con él una nueva era para mortales e inmortales por igual. El sorteo de los dominios es un detalle fascinante que revela algo sobre la concepción griega del poder. Zeus no reclamó el cielo por ser el más poderoso o el más digno. Lo obtuvo por azar, por el capricho del sorteo. Esto sugería que incluso los dioses estaban sujetos a fuerzas más allá de su control, que el destino tenía un papel incluso en la distribución del poder supremo. También servía para legitimar el orden resultante. Si Zeus gobernaba no era por tiranía, sino por destino. Poseidón quedó con el segundo dominio más prestigioso. Los mares eran vitales para los griegos, un pueblo de marineros y comerciantes que dependía de las rutas marítimas para su prosperidad. Poseidón se convirtió en una de las deidades más importantes del panteón, venerado en ciudades costeras y temido por todos los que se aventuraban en sus aguas. Su humor era tan cambiante como el mar mismo. Podía otorgar viajes seguros o destruir flotas enteras según su capricho. Hades recibió el dominio menos deseable, al menos desde la perspectiva de los mortales que temían la muerte. Pero el mundo subterráneo era también el lugar donde reposaban todos los minerales preciosos, y por eso Hades era considerado el más rico de los dioses. Su reino era inevitable. Todos los mortales terminarían allí tarde o temprano. Hades gobernaba con una justicia fría e imparcial, sin la crueldad sádica de algunos dioses, pero también sin la compasión que los mortales esperaban. La tierra, curiosamente, no fue asignada a ningún dios específico. Se convirtió en territorio compartido, el campo de juego donde los dioses interactuaban con los mortales. El monte Olimpo, aunque técnicamente parte de la tierra, se consideraba dominio celestial, la frontera entre el mundo mortal y el divino. Desde sus cumbres cubiertas de nubes, los 12 dioses principales, los olímpicos, observaban y manipulaban los destinos humanos. La estructura del nuevo panteón reflejaba las estructuras familiares y políticas del mundo griego. Zeus era el padre de familia ampliado, el patriarca cuya palabra era ley. Hera era la esposa celosa, pero poderosa, guardiana del matrimonio. Los otros dioses ocupaban roles que los griegos reconocían de sus propias sociedades: el guerrero, Ares; el artesano, Hefesto; el mensajero, Hermes; la protectora de la ciudad, Atenea. El Olimpo era, en cierto modo, una Grecia idealizada proyectada hacia el cielo. Con el nuevo orden establecido, la era de los titanes terminó definitivamente. Los antiguos gobernantes yacían encadenados en el Tártaro, custodiados por los hecatónquiros. Aidalas sostenía los cielos en el extremo del mundo. Y en el Olimpo, una nueva generación de dioses comenzaba un reinado que, según creían los griegos, duraría para siempre. Si pudieras caminar hoy por los museos del mundo, encontrarías fragmentos de esta historia grabados en piedra, pintados en vasijas, tallados en mármol.
En el Museo Arqueológico de Olimpia descansa una metopa del templo de Zeus que muestra a Atlas sosteniendo los cielos mientras Heracles intenta aliviar su carga. En el Louvre, un relieve del siglo VI antes de nuestra era representa a Cronos con la hoz que usó contra su padre. En Delfos, durante siglos, los peregrinos veneraron el ónfalos, aquella piedra que Rea usó para engañar al devorador de hijos. Estos objetos no son simplemente arte antiguo, son las ventanas a través de las cuales podemos atisbar una época en que los griegos intentaban explicar el origen de todo lo que existe, desde las estrellas hasta las estaciones, desde el nacimiento hasta la muerte. El templo de Zeus en Olimpia fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, principalmente por la estatua crisoelefantina de Fidias que lo habitaba. Pero las metopas del templo narraban los trabajos de Heracles, y uno de ellos lo mostraba en el jardín de las Hespérides, interactuando con Atlas. Esta escena, tallada alrededor del año 460 antes de nuestra era, muestra al héroe sosteniendo la bóveda celeste mientras el titán le entrega las manzanas de oro. Es una de las pocas representaciones antiguas de Atlas que han sobrevivido relativamente intactas. Los vasos de figuras negras y rojas del período arcaico y clásico ofrecen otras perspectivas. En el Museo Metropolitano de Nueva York hay una hidria ática que muestra a Cronos recibiendo la piedra envuelta en pañales de manos de Rea. La expresión del titán es imposible de leer en el estilo esquemático de la época, pero hay algo patético en la escena. El dios todopoderoso engañado por un truco tan simple. Los artistas griegos encontraban en estos mitos material para reflexiones sobre el poder, la astucia y la vulnerabilidad de incluso los más grandes. El ónfalos de Delfos fue quizás la reliquia más sagrada relacionada con nuestra historia. Pausanias, que visitó el santuario en el siglo II de nuestra era, describe una piedra de tamaño modesto que los sacerdotes ungían con aceite diariamente. Los peregrinos la tocaban creyendo que absorbían algo del poder divino que había contenido. Hoy existen varias piedras que podrían ser el ónfalos original o copias antiguas del mismo, pero ninguna puede verificarse con certeza. La influencia de la titanomaquia se extendió mucho más allá del mundo griego. Cuando Roma conquistó Grecia, absorbió su mitología, identificando a Zeus con Júpiter, a Cronos con Saturno, a Poseidón con Neptuno. Las Saturnalias romanas que celebraban al antiguo rey de los dioses se convirtieron en una de las festividades más importantes del año, y algunos estudiosos ven en ellas un eco de la Edad de Oro que supuestamente había existido bajo el reinado de Cronos. En la era moderna, los titanes han encontrado nueva vida en la cultura popular. Titánico, titán, titanio. Palabras que evocan tamaño, poder, magnificencia. La luna más grande de Saturno lleva el nombre de Titán, conectando el planeta del dios devorador con los seres que él gobernaba. La sonda Cassini-Huygens exploró esta luna en el año 2005, revelando un mundo de lagos de metano y lluvias de hidrocarburos, un paisaje que los griegos antiguos habrían encontrado tan extraño como sus propios mitos del Tártaro. Y así llegamos al final de este viaje a través del tiempo más antiguo, a los días en que el cosmos aún no tenía las formas que hoy conocemos. Hemos caminado por los senderos del caos primordial, presenciado el nacimiento de los titanes de la unión entre la tierra y el cielo, visto cómo el miedo de un padre puede convertirlo en monstruo, y contemplado la rebelión de hijos que no aceptaron su destino de ser devorados. Hay algo profundamente humano en esta historia divina. Cronos temía perder su poder, y ese temor lo llevó a cometer atrocidades que garantizaron precisamente lo que más temía. Zeus se rebeló contra la tiranía de su padre, pero estableció un orden que también dependía del poder y la amenaza. Los cíclopes y hecatónquiros, marginados por su diferencia, demostraron ser indispensables cuando llegó la hora de la crisis. Cada uno de estos seres míticos encarna aspectos de la experiencia humana que siguen resonando 3000 años después de que los poetas griegos los imaginaran por primera vez.
Los titanes perdieron la guerra, pero nunca desaparecieron del todo. Siguen presentes en nuestro lenguaje, en nuestros símbolos, en nuestra imaginación colectiva. Cuando hablamos de una tarea titánica, cuando admiramos la grandeza titánica de una empresa o una hazaña, estamos invocando sin saberlo el recuerdo de esos primeros dioses que fueron derrotados pero nunca olvidados. Y quizás esa es la verdadera inmortalidad. No escapar de la muerte, sino permanecer en la memoria de los que vienen después. La historia de los titanes nos recuerda que ningún orden es eterno. Urano cayó ante Cronos, Cronos cayó ante Zeus, y los griegos más perspicaces sabían que ni siquiera el Olimpo duraría para siempre. En sus mitos posteriores imaginaron crisis que amenazaban el poder de Zeus, la gigantomaquia, la rebelión de Tifón, los desafíos de mortales audaces como Prometeo. El poder debe renovarse constantemente, o se convierte en la tiranía que alguna vez combatió. Y así, mientras Atlas sigue sosteniendo los cielos en algún rincón de nuestra imaginación colectiva, mientras Cronos permanece encadenado en las profundidades del Tártaro, mientras Zeus observa desde las nubes del Olimpo, nosotros, los mortales que escuchamos estas historias, somos los herederos de una tradición que comenzó cuando alguien, hace miles de años, miró el cielo estrellado y se preguntó de dónde venía todo esto. Quizás tú también, ahora, mires el cielo con ojos diferentes. Quizás la próxima tormenta te recuerde el rayo de Zeus, forjado por manos de un solo ojo en las profundidades del abismo. Quizás el mar agitado te evoque el tridente de Poseidón. Quizás las montañas te parezcan, por un instante, los hombros de un titán condenado a sostener el universo. Eso es lo que hacen los mitos. Transforman el mundo ordinario en un lugar encantado, lleno de significados ocultos y presencias invisibles. Los griegos vivían en ese mundo encantado. Nosotros podemos visitarlo cuando queramos, simplemente escuchando historias como esta. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha transportado, aunque sea por un momento, a una época más antigua y más extraña, te invito a suscribirte y a dejar un comentario. ¿Qué aspecto de esta historia te resonó más? ¿Qué titán o dios te parece más fascinante? Me encantaría conocer tus pensamientos. Hasta la próxima, cuando volvamos a explorar los misterios del pasado.